la clase pasada. El reconocimiento de emociones partiendo desde algo que llamamos la conciencia. Y si bien es cierto, pareciera estar claro qué es ser conscientes, vamos a profundizar un poquito más que en la conciencia emocional, porque pues ya la teoría está, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es la conciencia. La conciencia ya desde diferentes posturas, a través de patrones mentales. Y pues bueno, para no anticiparme y antes de presentar, yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que en el chat de 1 a 5 me digan conscientemente cómo estuvo su día, o sea, una encuesta de clima emocional. Pero uno va a ser desastroso desde su conciencia. Y 5, maravilloso, mejor dicho, cargado de experiencias. Entonces, quiero ver ahí para mirar este clima emocional. Wow, estamos como en término medio. No sé si sea por el cansancio, acuérdense de lo que vimos en ocasiones anteriores, ¿cierto? Y ahí empezamos, 5, 5, 4, 3. Empecemos a darnos cuenta que si nosotros hacemos este ejercicio en diferentes escenarios, en diferentes momentos nos vamos a dar cuenta que puede haber una variable. Una variable donde siempre no va a ser el 5, ¿cierto? Pero donde siempre tampoco va a ser el 1. Si siempre es 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, durante toda la semana, pues ¿qué va a suceder? Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué emociones estamos experimentando en el día a día que nos conducen a qué? A sentirnos en esos estados displacenteros, que recordemos que no son malos, pero que si no los gestionamos adecuadamente, como ese toro que hablábamos en la clase pasada, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Inconvenientes frente a qué? Frente a la gestión de las emociones, frente a este embotellamiento, frente a esta incubación de emociones que van a repercutir en mi salud mental. Entonces, antes de iniciar, hoy vamos a tratar de ser un poquito más dinámicos. Recuerden que yo siempre tengo liderazgos, pero antes de eso quiero que busquen ahí en su inmediatez un objeto que para ustedes tenga un valor simbólico, les parezca bonito, les parezca agradable. Quiero que miren a su alrededor, el primer objeto que les parezca que les dé placer, digámoslo de una u otra manera, que les parezca agradable a su vista, que tenga un valor simbólico. Listo. Y me gustaría ver ese objeto, me gustaría ver esos objetos. Entonces veo cuadros, sí, señalan cuadros hermosos, colores, no sé qué es eso, como cojines. Claren, ¿qué es eso? No veo, como una escultura. Ah, 2 manos, como wow, maravilloso. Entonces, miren, una planta, hermosísimo. Qué lindo, miren, yo veo agendas, veo cuadros, veo piedras, veo rocas, una guitarra, esculturas. Y mira, la cantidad de objetos maravillosos que tenemos por mostrar. Ahora quiero que ese objeto, no sé si todos los días lo contemplen con cariño. Quiero que contemplen con cariño ese objeto por 1 minuto, que analicen la belleza de ese objeto, que miren los detalles, miren sus colores, miren sus imperfecciones, miren con detalle todo lo que puede haber alrededor de ese objeto. Analícenlo. Posiblemente no vayan a darse cuenta que estaba roto, o se lo regalaron roto y no se dieron cuenta, o se rompió con el tiempo, o ese objeto que les pareció bonito está lleno de polvo y necesitaba limpieza. Quiero que lo analicen, que miremos ese contexto. ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque a veces nosotros estamos en piloto automático. Digo yo en piloto automático. Vivimos y no nos damos cuenta de lo hermoso o de las cosas que nos afectan a nuestro alrededor. Y ese objeto, conscientemente, yo quiero que lo analicemos con nosotros.
A veces nos contemplamos con cariño y nos damos cuenta de si necesita mantenimiento, de la belleza, de los colores, de los matices, de todo lo que lo hace maravilloso. Así como podemos contemplar un objeto tan sencillo como ese, pues nos podemos empezar a contemplar con cariño a nosotros para darnos cuenta. Entonces yo sé que más de uno o alguna persona se dio cuenta que ya la casa necesitaba pintura. Ya, ay, esto como que necesita pintura, esto necesita limpieza, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque vivimos en piloto automático. Salimos de la casa, llegamos del trabajo, salimos de la casa, llegamos del trabajo. No admiramos lo que hay a nuestro alrededor, siempre miramos hacia el mismo punto, a veces algunos hacia abajo, pero muy pocas veces observamos hacia arriba y nos damos cuenta que hay árboles, que hay letreros. O sea, a veces nos sucede, ¿no? Que vamos por un sitio y, ay, yo no había visto esa casa existía, o esa casa la construyeron de un día para otro, o a esa casa le hicieron un tercer piso, y resulta que la casa con el tercer piso está hace 30, 40 años. Eso nos sucede a nosotros cuando no somos conscientes de lo que hay en nuestro entorno y de lo que hay adentro de nosotros. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de conciencia, pero vamos a hablar de conciencia emocional. ¿Listo? Inicialmente vamos a abordar la conciencia como ¿qué? Como un todo para interpretar que debemos ser conscientes como un yo. Ese es el primer secreto. Y pues como habíamos dejado una tareita antes, yo quisiera estos liderazgos que ya empezáramos a levantar la mano y ya me dijeran quiénes quieren asumir esos roles. No sé, Cecilia, si ahí me colaboras con quien vaya levantando la manito, porque Perfecto. el rompehielo, ¿qué va a ser el rompehielo? El rompehielo yo quiero que nos lea la carta, la emoción que hizo. Entonces, pues, si la quiere compartir, entonces, ¿quién quisiera compartir la carta, la emoción? A ver, yo espero que ya haya mayor participación en esta ocasión. Paola Lecaro se ríe, yo veo que ella se ríe y se ríe. Y me encanta que se ría porque veo que está ahí conectada. Entonces, Paola, ¿nos quieres compartir tu carta a la emoción? ¿O no hiciste la tarea? Sí, que sí quiere, mira. Ya, en este Pero, minuto le estoy activando el... listo, entonces Paola va a iniciar, listo. ¿Quién, el amorizador, quién desea ser? Ya sabemos cuál es el rol del amorizador. ¿Quién quisiera hacer ese rol de amorizador? A ver, ya a estas alturas de la vida ya yo veo a Andrea Bertea como con ganas de ser amorizadora. ¿Cierto, Andrea? Sí, ¿cierto que sí? Esa sonrisa dice todo. Mira, ¿sí ves? Andrea va a ser la amorizadora. Eh, el sintetizador, una persona que tenga como el sintetizador, ¿qué hace? El sintetizador no lo vamos a hacer. El sintetizador nos va a hacer una síntesis. Entonces, para las personas que ingresaron, nos va a decir concretamente, ¿no? Ahora no vamos a hacer otra clase y nos van a dar acá a las 10 de la noche. Pero síntesis, muy breve de qué vimos hoy. Eso hace el sintetizador. ¿Quién quisiera colaborarnos con la síntesis? ¿Quién dijo yo? Eso es como las rifas. Ay, mira, Maida Garretón levantó la mano. Ay, y la vi preciso. Muy bien, Maida. Y el cazaperlas, ese sí, ese es uno de los más acogidos. El cazaperlas, ¿quién quisiera ser el cazaperlas? ¿Nadie, Cecilia? No veo ninguna manito levantada, por lo Marco menos yo en mi Escobar, mira, pantalla. Marco Escobar solicitó ser el cazaperlas. Muchas gracias, Marco, Perfecto. y muchas gracias a todos. Entonces, ya para ponernos en sintonía, teníamos este ejercicio, la carta a la emoción, ¿cierto que sí? Conectar la emoción, conectar con ella, reconocer el mensaje y traer al momento actual. Entonces, para iniciar con este ejercicio, yo quiero que le pongamos muchísima atención a nuestra querida amiga.
a nuestra querida amiga Rompehielo para que empecemos a mirar qué interiorización ella hizo frente a la emoción. Entonces, te escuchamos. Paola, te escuchamos. A Paola, el Paola, micrófono. Paola tendrá activado el micrófono porque eso lo activé, pero ahora no la veo. A ver. Paola. Paola Lecaros. Ya ¿Ahí? está. Ahí Hola, sí. Paola. Ya, perfecto. ¿Cómo Ya. estás? Hola, hola, profesor, compañeras y compañeros. Un Ya, saludo especial. gracias, profesor. Bueno, voy a comenzar mi carta, que la escribí hace un ratito atrás, antes de entrar a clase. Ok. Dice, querida tristeza, hoy en la mañana al despertar pensé en mi familia, en Puerto Montt, y me dio mucha pena pensar que seguimos en cuarentena y no tenemos libertad para poder tomar, por ejemplo, un bus o un avión y poder ir a ver a mi familia, porque los extraño. Pero en la tarde, sin tener mucha hambre, disfruté una fruta, que fue una pera, y tuve que conectarme por videollamada con los niños y niñas y familias con los que trabajo, junto a mi equipo, que es David y Fernanda. Y en esa videollamada, al ver a los niños tan felices, disfrutar la canción del monstruo de colores, que habla de las emociones, volví a sonreír y me sentí muy contenta, porque estos niños me entregaron mucha energía. Eso. Wow. Qué bonito. Bueno, Paola, quiero que nos digas qué sentiste cuando escribiste eso. Así hubiera sido efímero, así hubiera sido rápido, así hubiera sido improvisado. Sí, o sea, en la mañana yo estaba súper triste porque, claro, o sea, no llevamos tantos días encerrados acá en Santiago, pero por el tema de la cuarentena, pero nosotros por el trabajo ya estábamos saliendo a terreno. Entonces con este tema se nos cortó el terreno, hacíamos visita domiciliaria a los niños y niñas en sus casitas. Yo trabajo en un móvil, que es un jardín sobre ruedas, Sí. ¿ya? Y, y no sé, hoy día andaba como más emocional, más triste. Entonces disfruté un poco, va a sonar raro, esa tristeza. Y como había que hacer la tarea, yo dije, bueno, me siento hoy día triste. Pero después de la videollamada que tuvimos con los niños y niñas y las familias y mis compañeros, quedé como inyectada de buena energía. Pero al leer la carta igual me da pena. Claro. Entonces ahí uno se da cuenta que las emociones son así, uno tiene que vivirlas, sentirlas, pero que también hay situaciones que son externas a nosotros, que independiente que en este caso estemos encerrados, en teletrabajo, eh, una sonrisa, el ver a otras personitas que te entreguen esa energía que son los niños y que valoren tu trabajo, independiente que te vean a través de una pantalla, eso te inyecta de buena vibra, entonces es como emocionante. Wow. Muchas gracias por compartirnos, Paola, esa experiencia personal, ¿no? Sí, súper. Eso hace parte de la intimidad. Sí. Pero mira que cuando yo empiezo a naturalizar la emoción, cuando yo empiezo a darme cuenta de la realidad del entorno, pues todo empieza a ser un poquito más consciente. Lo que hicimos ahorita con ese ejercicio de mirar a nuestro alrededor es empezar a conectarnos con la realidad. Y eso lo podemos hacer con un espejo. Nosotros vamos al espejo, nos peinamos rápido, más que todo nosotros los hombres porque es rápido, y no admiramos, no nos damos cuenta que tenemos un lunar, no nos damos cuenta que tenemos imperfecciones, que tenemos perfecciones también, que nuestros ojos son de determinado color, y con el tiempo nos damos cuenta que hay cosas que nos perdemos. ¿Y por qué no las perdemos? Porque no estamos aterrizados en la realidad de la vida. Entonces, cuando yo hablo de conciencia, Paola, es hablar de qué, de cómo me sentí, de cómo vivo, de la realidad del mundo, de admirar qué,
lo que tengo y no concentrarme en lo que no tengo. Y empiezan a hacerse ideaciones, patrones mentales. Quiero que tengan muy claro eso ahí, patrones mentales. ¿Cierto que sí? Entonces, me gustó mucho, Paola, ¿en qué sentido? Que tú aceptas que tienes tristeza, pero yo, no sé, yo tiendo a hacer, no veo a todo mundo acá, pero digamos que estoy haciendo como un clima emocional del estado de las personas y yo veo que sonríes mucho. Es que soy risueña, Sí, como de naturaleza. Sí, eso. soy risueña. Entonces es bonito empezar a reflejar esto y estás hablando de tristeza, ¿sí? Es que la tristeza yo la puedo vivir sin necesidad de estarla incubando, sin Claro. necesidad de estarle mostrando a todo el mundo estoy mal, estoy triste, no. No, la tristeza con nostalgia, como estas emociones compuestas, empieza ¿qué? A darme cuenta que tú dijiste ahorita, tú lo dijiste, pues que tengo que aprender a vivir con esto. Debo aprender a vivir con esto. Entonces, hacer la validación de la emoción, como lo van a aprender ustedes a lo largo del máster, ¿cierto? A reconocer toda esta fisiología, me va a permitir que yo me conecte un poco más. Así como nos conectamos con la respiración, como nos conectamos ahorita con este objeto, ¿cierto? Entonces, tarea que yo les voy a dejar para todos los días, y esto ya es una tarea como psicólogo. Traten de todos los días que lleguen a su casa, tomarse ese micromomento y respirar. De conectarse, ¿no? De volver a conectarse. Porque llegamos en piloto automático, es decir, vivimos por vivir en el agite de la vida, salimos al trabajo en el acelere, pero no nos tomamos estos momentos para admirar. ¿Para admirar qué? Los objetos, para mirar a nuestros hijos, para mirar el perro, las plantas. Ahí yo vi muchas plantas, entonces la gente tiene mucha conexión con la naturaleza también y con la espiritualidad, porque vi cuadros religiosos, vi esculturas. ¿Con qué estamos conectados? Yo generalmente me conecto con qué? Me conecto con la belleza. ¿Cierto que sí? ¿Sí se dieron cuenta? Por eso les dije, miren un objeto que les cause algo agradable, que tenga un valor simbólico. Y pues hay objetos que de pronto no pueden tener ningún sentido, pero dicen, esto me lo regaló mi mamá, esto me lo regaló mi esposo, esto me recuerda a mi grado, esto me recuerda el día que pasó esto, ¿cierto? Hay una conexión. Pero para poder tener esta conexión con el mundo, debo estar consciente de dos cosas principales. ¿Para dónde voy? ¿Cierto? ¿Y quién soy? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es esto que hice yo. Al final de la clase, de las 2 horas, vamos a hacer un taller. Y vamos a escribir, yo les pedí una hoja, en una palabra, en una palabra, en una palabra, van a escribir conscientemente qué representan ustedes emocionalmente. Yo por lo menos escribí, soy motivación. Mi palabra es motivación. Soy motivación. Entonces, lo van a escribir, no importa, ya ahorita lo vamos a hacer. Eso es lo primero, vayan pensando. No se aceleren. Tomen micromomentos para eso, porque a veces digo, no, yo soy enérgico, pero camino como una tortuga, se me ve mala actitud. Entonces, piensen bien en eso, en esa palabra que lo representa emocionalmente. Y ya para entrar un poquito más en sintonía, entonces recuerden esta bitácora para que la hagan todas las semanas. Esto requiere tiempo. Vamos a abordar un poquito la conciencia. Pero antes de abordar la conciencia, yo quiero que activemos un poquito el cerebro. No porque tengan un cerebro pasivo. ¿Qué nos dice la neurociencia? Un cerebro pasivo no aprende. El cerebro necesita de la atención para poder aprender. ¿Cierto que sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues activar un poquito esas conexiones neuronales. Entonces, lo mismo, nos vamos a poner de pie, por favor. Nos vamos a conectar con el mundo. Nos ponemos de pie, ya en tranquilidad, no se aceleren. Yo sé que ustedes son muy ágiles, que todo lo quieren hacer absolutamente rápido. Listo.
Y estirémonos, estirémonos. Sí, haciéndole tensión al cuerpo, como si recién nos levantáramos. Como cuando uno se levanta, como un niño recién se despierta después de haber dormido plácidamente, eso. Sientan su cuerpo, sientan esa tensión, muevan el cuello lentamente, sin ir a lesionarse. Eso, yo sé que están crocantes, ustedes no están viejos, están crocantes, ¿cierto? Eso, nos vamos a estirar. Y vamos a empezar. ¿A qué? Vamos a empezar a estirar nuestros brazos, así, de esta forma. Los vamos a subir así. Listo, esos ejercicios lentamente. Los que tengan lesiones, tranquilo, no se preocupen. Los que tengan alguna limitación física, no se preocupen. Mentalmente lo pueden hacer. No hay ninguna diferencia. Pongan las manos de esta forma. Listo. Así. Y empiecen a analizar, a concentrar, a poner foco en sus manos, sus ojos en sus manos. Empiecen a ver que nuestros dedos tienen líneas, hay vellos, analicen sus manos, hay poros, ¿cierto? Hay venas, las uñas necesitan un mantenimiento. Ojo que esto también va para los hombres también debemos cuidarnos, ¿listo? Empecemos a darnos cuenta, wow, mis uñas son hermosas, ¿cierto? A admirar nuestra belleza. Y ahora con la mano derecha, ya solo con esta manito derecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ubicar nuestro dedito así en la nariz, pero lo vamos siguiendo con los ojos. Eso. Ahora 2 deditos. Síganlo. Sigan siempre los dedos con los ojos. Listo. Ahora 3 deditos. Ahora muevan esta mano de un lado para otro y síganla con los ojos. Listo. Todo esto que me permite focalizar objetos, contemplar con belleza, hace que mi cerebro empiece a tener un poco más de atención. ¿Listo? Entonces tomemos asiento. Tomemos asiento. Les recomiendo mucho que investiguen sobre ejercicios vestibulares. Ejercicios vestibulares. Son los que se utilizan mucho para tratar pacientes con problemas cardiocerebrales. Entonces son ejercicios de rehabilitación, ejercicios donde hay coordinación, donde hay equilibrio, donde hay activación del sistema cardiovascular. ¿Para qué? Para que mi cerebro se despierte. Entonces, para las personas que les vaya dando por el sueño, que yo sé que son pocas, cuando hay motivación, hay aprendizaje. ¿Y hoy por qué hay motivación? Porque ya ustedes empezaron a entrar en un mundo maravilloso, en el mundo de las emociones, en el mundo del reconocimiento, de la contemplación, en el mundo de la autocompasión, no de la compasión hacia los demás, de la autocompasión. Nos compadecemos de los demás, ¿cierto? Pero muy poco nos contemplamos con belleza a nosotros mismos, muy poco estamos en relación con nuestro mundo. Entonces, de este modo, ¿qué decimos? Tenemos aquí 3 posturas diferentes. Ustedes van a encontrar muchísimas posturas de qué es la conciencia. Peirce nos decía que sin la conciencia no hay nada. Es decir, seríamos seres vegetativos, seríamos seres irracionales, que viviríamos como una piedra, no hay nada, ni siquiera la conciencia de la nada, es decir, no habría una conexión con el universo. La conciencia es la conexión entre el universo y yo. Tengámoslo claro, ojo cazaperlas, todo esto son frases maravillosas. Darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea hace parte de la conciencia. ¿Quiénes somos? Por eso es importante. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi propósito de vida en este mundo? Esto nos lo decía Papalia y Wenkos.
1996. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Ojo, el conocimiento. ¿Quién soy? Yo digo, yo soy amargado. Aunque no lo crean, yo soy amargado. A uno vive como en unos estados, digo, no, hay cosas que a uno le molestan. No puedes desconocer tu temperamento, no puedes desconocer tu personalidad, no puedes desconocer. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no soy consciente que mi temperamento, que mi personalidad, que mi expresión emocional está afectando mi entorno, está afectando a los demás, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces, consciente de qué, de cómo me estoy comportando con el mundo. Empezamos a interiorizar. Maravilloso. Pero ¿cuál es el problema de la conciencia? Tengo acá dos posturas, que incluye la naturaleza de la realidad. Vivimos en mundos positivistas. Queremos que todo sea feliz, que todo esté bien, que todo esté en automático control. Queremos que no haya problemas. Queremos un país de fantasías y no nos damos cuenta que la naturaleza también es imperfecta. Así como somos perfectos en unas cosas, imperfectos en otras, ¿cierto? Entonces la naturaleza también tiene inconvenientes. También incluye de qué estamos conscientes. Yo digo, yo soy consciente de que yo soy una persona feliz, pero estoy consciente que mi entorno se está alterando por mi conducta. Estoy consciente que muchas veces mis actuaciones pueden estar repercutiendo también en mi estado emocional. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije del sistema de valores anteriormente? Empezar a preguntarme, ¿estoy actuando bien? ¿Lo estoy haciendo acorde a cómo debería ser? Me quejo de la corrupción del país, pero con mis actos estoy contribuyendo a que la corrupción no acabe. Quiero que para el glosario, o lo tengan ahí claro, empiecen a tener este término sindéresis. Sindéresis, con S, sindéresis. Uno de los primeros principios cognitivos. Lo utilizo mucho, ya lo vamos a profundizar. ¿Listo? Sindéresis, actuar con razón. ¿Qué es lo que nos hace conscientes? Son nuestros pensamientos, son nuestras emociones. Entonces, lo que llamamos conciencia establece la frontera de nuestra exploración como seres humanos. Reconocimiento. Acuérdense que hablábamos de un conocimiento de las emociones, ¿cierto? De unas emociones. ¿Cuál es la frontera? Este es el problema de la conciencia, que no tenemos claros qué es ser conscientes, que no tenemos claro quiénes somos nosotros, a qué vinimos, cuál es nuestro rol y desde mis actuaciones cómo puedo repercutir para cambiar este mundo. Empezó a quedar claro la conciencia, cuál es el problema. Y entonces Antonio Damasio, doctor Antonio Damasio, nos decía que la conciencia empieza a marcarse por mapas mentales, patrones, patrones de ocurrencia de eventos y objetos en el espacio y el tiempo. Tengamos claro, patrones, ocurrencias de eventos en el espacio y el tiempo, así como sus relaciones espaciales y temporales que tienen que ver con los objetos. Entonces, aquí ya tenemos dos actores claves en la conciencia. El yo, mi cerebro, ¿cierto? El reconocimiento individual, la percepción del mundo, cómo yo percibo el mundo, ¿cierto? Y la realidad de los objetos. ¿Cuál es la realidad? Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo percibo y otra cosa es la realidad, ¿cierto? El proceso de mente es un continuo fluir de estos mapas que corresponden a imágenes en el exterior, en el interior, reales, recordadas o imaginadas. Entonces, clave,
factor clave desde el aporte que he venido manejando de la gestión emocional. El ser humano necesita más que aprender a gestionar la emoción, a cambiar sus representaciones mentales, a transformarlas. Vamos a entender como representación mental todo todo elemento, todo aprendizaje que está en mi cabeza y que constituye ese yo, que ha sido aprendido a través de ¿qué? De la cultura, de la religión, de la escuela y demás, lo que fortaleció mi carácter. ¿Y por qué yo digo que tenemos que aprender a cambiar estas representaciones mentales? Porque si yo tengo representaciones mentales limitantes que limitan esta emoción, es decir, que a través del pensamiento que yo empiezo a tener hacia el mundo y hacia mí mismo, empiezan a segregar todas estas emociones o neurotransmisores que me causan placer o displacer, entonces no voy a poder hacer un verdadero proceso de educación emocional. Yo voy a empezar a hacer un reconocimiento de la educación emocional cuando soy consciente de la realidad de la vida, cuando soy consciente de quién soy yo, cuando reconozco toda esta gama de emociones, cuando reconozco mis talentos, cuando reconozco mi sentir, cuando me reconozco como un ser individual, pero en conexión con quién, con mis semejantes. ¿En conexión con quién? Con la naturaleza. ¿En conexión con quién? Con estos espacios físicos que vemos diariamente, que son sus objetos, ¿cierto? Entonces, Damasio, ¿qué nos decía? Que el problema de la conciencia en sí era comprender, como primera medida, cómo el cerebro produce estos patrones mentales, es decir, las imágenes en los objetos. Vamos a hacer aquí una analogía. Para mí el cuadro que tiene Claudia Astudillo puede ser hermoso al lado izquierdo y efectivamente es hermoso, te felicito, es hermoso. Pero para Claudia, solo estoy poniendo una analogía, ¿viste, Claudia? Para Claudia ese cuadro puede representar terror, puede representar muerte, puede representar odio. ¿Por qué? Porque ese cuadro le evoca una situación de vida que le causó dolor. Para mí puede ser hermoso, pero para ella en su representación mental tiene un valor emocional diferente, un valor simbólico diferente, ¿sí ven? Entonces la representación mental es creada. ¿Creada por qué? Por el aprendizaje significativo, por el aprendizaje de vida. El segundo problema que nos expone Antonio Damasio es cómo el cerebro produce un sentido del yo en el acto de conocer. Cómo el cerebro, entonces, yo creo que soy maravilloso. Estoy convencido que soy maravilloso, único y especial. ¿Por qué? Porque sé que no hay otra persona como yo en el universo. Porque sé que soy una huella irrepetible. Características fisiológicas posiblemente vayan a encontrar muchos, con ojos azules, con ojos verdes. Pero en mi esencia particular, Iván Martínez, Claudia, Paola, etcétera, 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 pues entonces Danae, Beatriz, como todos y cada uno de nosotros, solo hay uno. Pero si yo no tengo conciencia de mi esencia, de lo que yo soy, no me voy a empoderar emocionalmente. No voy a poder empoderarme emocionalmente. Y como tercer problema, que la conciencia es el patrón mental unificado que pone juntos a los objetos y al yo. Es decir, cuando yo reconozco la realidad, cuando yo soy consciente de quién soy, ahí es donde me conecto. Ahí me conecto. Vamos a hacer un ejemplo para ver más o interiorizar un poquito más sobre la conciencia. Hablar de conciencia no es fácil, se los voy a decir. Porque si ustedes investigan en Google van a ver teorización de la conciencia
teorías, una cantidad de complejidades. Yo estoy tratando de aterrizárselo acá a lo más esencial. ¿Para qué? Para que identifiquemos. El problema mundial de la drogadicción en el mundo es un problema que nos aflige a todos. Incluso yo estoy seguro que todos los seres humanos hemos tenido relación estrecha con alguien que tenga un problema de drogadicción o ha afectado a alguien de nuestro núcleo o incluso a nosotros nos pudo haber tocado en nuestra adolescencia. Pero, ¿qué puede cambiar esta percepción? Uno, la percepción de la realidad mundial frente a la drogadicción. Si yo digo que la drogadicción no es un problema, que eso es, dice, casos aislados, pues entonces desde mi yo no le voy a dar importancia a esos problemas. Si la drogadicción tocó las puertas de mi vida, de otras personas, de mi núcleo familiar y me empezó a afectar, entonces yo conscientemente quiero que cambiarlo. O decido cambiarlo o digo, no, no me interesa, no lo voy a cambiar, que lo cambien los políticos. ¿Sí ve? Entonces eso empieza por cómo me afecta y cómo lo voy a poder cambiar. Tercero, ¿para qué nos sirve ser conscientes? Es el lugar donde ocurre nuestra experiencia, es decir, es donde empiezan a marcarse los patrones de crianza, donde empezamos a ser únicos, especiales y maravillosos, donde empezamos a tener identidad. Es fundamentalmente acerca de lo que hay afuera y lo que hay adentro. ¿Qué nos dicen normalmente? Los monstruos que yo veo afuera, en el mundo, están en mi cabeza. Muchos de los problemas que yo veo en el mundo están prioritariamente adentro de mí, porque es mi realidad, es mi sentir. Y lo que hay adentro es solo nuestro y nadie lo va a poder cambiar. Es impermeable, es intocable. Nadie lo puede cambiar, solo yo, cuando soy consciente de que necesito este cambio. Nos permite evolucionar, es decir, cuando yo soy más consciente de mis problemas, puedo ¿qué? Desarrollarme, transformarme, convertirme. Por eso las personas, yo utilizo mucho este término, la pobreza mental. La pobreza física para mí no existe. ¿Por qué? Porque la pobreza mental es la que reproduce esta ideación. La pobreza mental es la que hace que el sujeto sea incapaz de conectarse con el mundo, de conectarse con la realidad y con él mismo. Y de ahí empieza todo. Por eso era importante hablar de conciencia antes de hablar de conciencia emocional. ¿Sí entienden? Pues yo sé que sí entienden, discúlpenme, ustedes son muy inteligentes. Entonces, aquí ya empezamos a interiorizar un poquito. Ojo que esto es teorización. Yo he tratado de llevarlo de la manera más comprensible, porque es que la conciencia está relacionada con lo cósmico. Y ya les vamos a decir, desde el inconsciente, decía Damasio que había un protoyo. El protoyo, que es el punto de partida, es que de lo que yo no soy consciente, pero soy como ser humano biológico. O sea, usted es un ser humano para el universo, pero yo no soy consciente de eso. Hay cosas que yo no puedo comprender. Yo puedo comprender cuando me conecto. Entonces, los procesos de conciencia pueden relacionarse con la operación de regiones y sistemas específicos del cerebro, donde se desarrolla la conciencia neurofisiológicamente. Es un debate amplio, complejo, que todavía no ha sido totalmente comprobado, pero los acercamientos más profundos que hay es que en la neocorteza es donde se empieza a desarrollar. Neocorteza aquí, corteza neofrontal, donde se empiezan a desarrollar las funciones ejecutivas. Nuestro cerebro orquesta lo que hablamos desde neuroeducación. Pero no hay todavía teorías aterrizadas. La más acercada, pues Damasio nos empieza a dar una interiorización que ya la podemos relacionar desde el consciente, desde el inconsciente.
lo más acercado que hay, es que la representación de mi mente me permite construir mi propia conciencia. La representación de Alejandra, de Pedro, de Andrea, nuestra identidad, nuestra percepción del mundo. Recordemos que la percepción hace parte de un proceso cognitivo, que la atención hace parte de un proceso cognitivo. Entonces, cuando yo no estoy activando mi cerebro, es decir, cuando la conciencia y la vigilia están como aisladas, entonces, ¿qué nos dice Damasio? Que la conciencia y la vigilia, así como la conciencia y la atención de bajo nivel, sí pueden separarse. ¿Yo qué puedo separar? Yo puedo separar lo que yo soy de lo que yo percibo. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar a través de mi mente. Pero ¿qué no puedo cambiar en muchas ocasiones? La conciencia y la emoción no pueden separarse porque hacen parte de un organismo biológico. Usted no va a dejar de sentir. Las posturas que hay de que es que el dolor, yo no siento dolor, a veces como que, bueno, yo no siento dolor. Tendría que haber estados alterados de conciencia, como lo han visto, como caminar por el fuego, la hipnosis y todas estas cosas, para que haya una alteración de la conciencia, ¿cierto? Les voy a mostrar cuáles son los estados de conciencia alterados. ¿Antes de qué? Antes de comprender un poquito. Y la conciencia puede dividirse en simple y compleja. ¿Cuál es la conciencia simple? Soy Pedro Nicolás Herrera. Soy Cintia Oces. Soy Felipe Díaz. Soy Denis Paola Enríquez. Soy Ani Alejandra. Eso hace parte. Esa es una conciencia simple. ¿Cuántos años tengo? Pues tengo 25 años. Tengo 15 años. Aquí ninguno tiene más de 35 años. Todos son jóvenes, llenos de vida, hermosos, con ganas de vivir. Pero, ¿dónde está la complejidad? Cuando yo, a pesar de tener 25 años, creo que tengo 40, porque me siento viejo, porque me siento muerto, porque me siento desconectado con el mundo. Ahí es complejo cambiar esa realidad, cambiar la realidad de la vida. Cuando entiendo que viene un mundo que me puede romper el corazón, cuando entiendo que necesito un propósito de vida para poder, ¿qué? Empezar a ser un poco más feliz. Cuando entiendo que no puedo cambiar a nadie. Yo en el libro que tengo, yo decía 10 cosas que me van a hacer feliz. Una de ellas, aceptar la realidad del otro, que es lo más complejo. No intentar cambiar a nadie. ¿Por qué tenemos conflictos constantemente con nuestras parejas, con nuestros hijos? Porque queremos cambiarlos. Porque queremos cambiar la realidad del mundo. Porque queremos que todos sean tan buenos ciudadanos como nosotros. Que todos se comporten como nosotros. Que todos paguen el pasaje. Que todos sean eficientes trabajadores como nosotros. Que todos sean amantes de la naturaleza, ¿cierto? Y ahí tenemos problemas. Complejo, complejísimo. Entonces, sin entrar en tanta problemática, quiero que reconozcamos un poquito esto. Mire que yo digo que esta clase a mí me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque es la clase más consciente que yo he hecho. Es la clase que más me ha hecho hasta pensar a mí, uy, soy consciente. Es una clase de reflexión. Yo sé que ahí han hecho muchísima metacognición. Veo haciendo muchas personas introspección, mirando así hacia arriba, recordando, evocando. Porque es la clase más consciente. Una clase de conciencia no puede ser una clase que me desconecte. Se han conectado con todo. Se han dado cuenta que hasta en el techo, en la esquina del apartamento, había una telaraña con 10 elefantes. ¿Cierto? Ay, se dieron cuenta que estaba la gotera. Se dieron cuenta que yo era muy cuidadoso con mis uñas. Se dieron cuenta que me gustaba el café. Se dieron cuenta
que tenía un computador hermoso, que tenía 50.000 libros sin leer, que todos los dejé a la mitad, o que todos los leí, que tenía muchos logros, que no había valorado. Vimos nuestros diplomas, vimos nuestros talentos reflejados en dónde, en las guitarras, en la expresión del arte. En el artículo que yo les envié anteriormente me hablaba de unas emociones estéticas de Rafael Vizquerra, que estoy totalmente seguro que todos lo leyeron. Emociones primarias, secundarias, ¿cierto? Emociones, él habla de emociones positivas, negativas, ambiguas y emociones estéticas y emociones sociales. Emociones estéticas. ¿Cómo aprecio la belleza? Hoy han experimentado muchas emociones estéticas. ¿Qué apreciación tengo de mi mundo, de mi yo? Pero que pueden cambiarse a través de esto. ¿Qué es un estado normal de conciencia? Esto nos lo aporta la Universidad de Alicante. Estado asociado a la mayor parte de las horas de vigilia. En esta normalidad existe una gran variabilidad individual o subjetividad en su experiencia. Es decir, todo lo que están haciendo ahorita. Están despiertos, vigilia, estoy despierto, estoy conectado. Esta normalidad también varía en función del transcurso del tiempo, el medio físico y la cultura a la que se pertenece. Cultura a la que se pertenece. Yo quiero enviar un mensaje importante. ¿Por qué tenemos malos hábitos? ¿Por qué no hacemos micromomentos? ¿Por qué no meditamos? ¿Por qué desde la espiritualidad no tenemos esta conexión con el universo, con Dios, con la representación espiritual? Porque la cultura nos ha enseñado ¿a qué? A vivir en completo desgaste emocional. Nos ha enseñado a vivir en rigidez emocional. Y cuando una persona se concentra en sobrevivir, no tiene tiempo para pensar en emociones. ¿No les parece? Si usted tiene deudas, tiene problemas, está pensando en cómo voy a comer mañana, qué voy a comer, de qué voy a vivir, no tengo tiempo para pensar en emociones. Yo estoy pensando en sobrevivir, en cómo voy a alimentar a mi familia, cómo voy a alimentar a mis hijos. Entonces esto varía acorde al tiempo, al medio físico, a la cultura. Estamos en piloto automático porque estamos pensando mucho en nuestros problemas, porque no estamos haciendo procesos de conciencia emocional, de gestión emocional, como les decía anteriormente. Porque no nos tomamos todos los días los momentos para experimentar qué sentí y cómo lo voy a solucionar. Ahí parte todo. Y cuando yo no logro esto, pues vemos estos grandes problemas. Yo no les voy a leer todo esto porque yo les voy a entregar la presentación. Pero sí vamos a hablar un poquito de cada uno. Tengo aquí 10 alteraciones de los estados de conciencia, nomás para que los empecemos a interpretar y ya después los profundizan. ¿Listo? El primero es la alteración del pensamiento, es decir, cuando se empiezan a alterar los procesos cognitivos, cuando yo no me concentro en el foco, cuando no hago lo que estaba haciendo con mis manos, de mirarme, analizarme, no, sino cuando estoy concentrado en lo que no debo concentrarme. Cuando mi cerebro está pasivo, es decir, cuando está en completa tristeza. Cuando él está ya pensando en otras cosas, entonces no está atento a la realidad. Entonces, no tengo tiempo para mirar mis problemas externos ni mis problemas internos. Entonces, sabemos que cuando hay esta alteración, cuando vienen todos estos estados de miedo e incertidumbre, el sistema simpático se altera. Y vienen cambios neurofisiológicos fuertes, grandes, que hacen que mi sistema parasimpático se descompense. Entonces no voy a evocar memoria, no hay creatividad. Por eso cuando tengo problemas, no tengo tiempo para pensar en nada. No se me ocurre nada. Cuando estoy tranquilo,
Cuando estoy consciente emocionalmente, puedo evocar más memoria, puedo activar conocimiento, puedo buscar soluciones efectivas, ¿cierto? Y pues hay pérdida de la noción del tiempo, es decir, no sabemos qué día es, no sabemos qué hora es, no sabemos qué fecha es. Esto tiene un enfoque más clínico, pero decidí aportárselo para que interpreten la realidad de perder el estado de conciencia, que es lo que llamamos desconectarse. Se desconectó de la realidad con el mundo. Por eso vienen trastornos mentales fuertes. Voy a hablar de uno de ellos, la psicosis, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, cuando hay desconexión de la realidad, ¿cierto? Tercero, pérdida de control. Entonces, aquí viene mucho el control inhibitorio. Pierdo el control del mundo. Quiero pasarme el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque creo que tengo que estar en este afán. No me tomo ese momento por lo menos para esperar a que pase el semáforo. Hagan experimentos sociales y desen cuenta en el semáforo cuánta gente se pasa el semáforo sin que le dé la indicación social. Y así tenga tiempo, así vean el carro, se tiran. Porque quieren anestesiar emociones, ¿cierto? Entonces no hay control de impulsos. Hay cambios en la expresión emocional, es decir, no tengo esta capacidad de expresar lo que siento. Digo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero nunca preguntamos cómo te sientes. Entonces creemos que todo es estar bien, ¿cierto que sí? No nos damos cuenta de las caras que ponen las personas en el servicio público, transporte público. Vemos las personas normalmente deprimidas. Vemos las personas que van a sus casas desgastados emocionalmente, ¿cierto que sí? Y todo esto se refleja en la imagen corporal. ¿Por qué? Porque mi cuerpo realmente va a expresar lo que yo estoy sintiendo, por más que lo intente ocultar. Si estoy en completa tristeza, eso lo va a reflejar mi cuerpo. En la cara de las personas se puede ver el cansancio, se puede ver la tristeza. En el brillo de los ojos, yo digo, a través de la mirada podemos darnos cuenta si hay dolor al interior de alguien, ¿cierto? Y alteraciones perceptivas. Cuando hay alteraciones de la conciencia, entonces las personas empiezan a alucinar, empiezan a tener dificultad para ver, ven de forma más lenta los problemas, pero aún más las soluciones. Hay cambio en el significado, ¿cierto? Entonces ya pierdo esperanza. ¿Pierdo qué? Pierdo toda esta capacidad de ver soluciones efectivas. Y incapacidad para describir algo. Esto yo lo llamo, yo digo que esta está relacionada con ese analfabetismo emocional. Tengo la incapacidad, tengo dificultad para describir quién soy yo. ¿Quiénes quisieran participar ahí con una manito de quiénes tuvieron dificultad ahí para describir quiénes eran desde la emoción? Si lo pensaron mucho o si tuvieron duda. Si yo los pongo a hacer un ejercicio ahorita, de escribir en una frase cuáles son sus cualidades más importantes, normalmente cuando somos analfabetos emocionales tenemos dificultad. O si yo los pongo a hacer un ejercicio de un dibujo hermoso, que yo diga, represente ahí la hermosura, la belleza de lo que es usted como persona, pues van a tener dificultad. Entonces, aquí empieza todo esto, sensación de rejuvenecimiento tras un sueño profundo. Bueno, esto está muy relacionado con cómo duerme y todo esto, y la hipersugestionabilidad, relacionado con el trance hipnótico, pero también con otras características de conciencia alterada. Entonces, ¿cómo se altera la conciencia? Cuando no hay reconocimiento emocional, cuando no hay validación de pensamientos, cuando no me interesa el mundo, cuando pierdo el sentido de vida y cuando pierdo interés por las cosas agradables. A grosso modo, ¿para qué? Para profundizar. Listo. Ya
para terminar aquí, tenemos 2 minuticos para que ya Cecilia les dé el espacio para ir, pasan al descanso y vamos a escuchar a 2 personas que nos den una interiorización frente a esta conciencia que hemos estado abordando. ¿La realidad qué? La realidad. ¿Cuál es la realidad? No se puede fijar, no se puede etiquetar. No puedo decir esto es esto, porque para mí hoy es un 6. Acuérdense de esa figura del 6 y el 9. Para mí es el 6, para Evelyn es el 9. ¿Sí la han visto? Para mí esto era, soy motivación. Y Evelyn no entendía qué decía. Y yo, no, es que es esto. No, pero yo no entiendo. ¿Por qué? Porque yo no sé español. Y empiezan los problemas. Y empiezan los inconvenientes, ¿cierto? No puedo decir que un objeto está separado de mí. Pues yo puedo decir que la puerta está separada de mí, ¿cierto? Si soy consciente de eso. Pero para la persona, para la percepción de otra persona no puede ser así. Entonces, jugar con la conciencia y la representación de la realidad de otras personas suele ser difícil. Por eso tengo que ser muy subjetivo frente a la realidad, frente a la interpretación. Por eso desde educación emocional se habla de procesos de mentalización y automentalización. ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Y qué puede estar sintiendo esa persona? ¿Cierto? Antes de actuar. El universo cobra existencia en la conciencia, lo vimos anteriormente, y la realidad es latente, emerge en el encuentro, se manifiesta en la interacción. Yo no puedo tener una representación de la realidad si no comparto, si no experimento, si no vivencio, si no lo toco, si no lo cojo, si no lo percibo, lo interpreto. Si no es tangible, si no hay una interiorización de esto con mi cerebro. El principio de organización de la realidad es la relación, no es una cosa. No es una cosa. Nosotros creemos en las cosas, objetos. Hay conciencia cuando yo soy consciente que esto puede ser una fuente de trabajo, que este celular puede ser una fuente de trabajo, pero también puede ser una fuente de destrucción para mi familia. También puede ser una fuente de generación de trastornos del sueño, que también puede que incidir en la estabilidad emocional mía. ¿Cierto que sí? Si para mí esto solo es un celular, pues no soy consciente que me puede traer beneficios y problemas. Entonces, con eso, ya para que tengan el descanso y empecemos ya a entrar un poquito en la sintonía de la conciencia emocional. Vamos a salir a descanso, Cecilia. Yo pienso que hasta ahí están todos pensativos, pero entonces ya ahorita vamos a escuchar a 2 personas. Perfecto. Y ya ahorita leemos los comentarios que hay en chat para que empecemos a hacer interiorización. Esta fue una clase más de filosofía, digo yo. Es complejo hablar de conciencia. Vi una manito por acá, pero no, estaba aplaudiendo. Wow. Listo. Aquí tengo una manito. Listo. Felipe, hola Felipe, buenas noches. Te activo al tiro el micrófono. Dame un segundo. Ahí sí, Felipe. Hola, buenas noches. Buenas noches, Felipe. Gusto en conocerte, saludarte. Tener un poquito más de contacto, digo yo, físico-virtual. Sí. Yo estoy aquí constantemente revisando las cámaras, parezco que trabajara en un centro comercial, mirando cámaras, mirando, espiando su intimidad, conociéndole esto. Pero bien. Bueno, te escuchamos, Felipe. Quería reflexionar algo que en realidad viví hoy día. Mi hija está en un colegio católico, yo estuve 12 años en un colegio católico igual. Y hay una parte que en realidad no me convence mucho y que tiene relación a que, bueno, lo que yo viví fue un catolicismo desde la perspectiva de generar culpa del cuerpo, culpa del sentir, culpa del pensar,
culpa, así como estoy pensando en el negativo, no, siéntete culpable y pide perdón a Dios. Y en esa parte también veo que el desarrollo del perdón desde el rezo no es malo, yo creo que el rezo hace bien, pero en ese rezo también se busca lo externo, que Dios me perdone, cuando el perdón debería partir por uno mismo. Cuando también el perdón no es a veces no es hacia este ente, sino que hacia la otra persona. Y en ese punto siento que algunas religiones abandonaron el cuerpo, se alejaron del sentir. Y que es sumamente necesario volver a eso, que la espiritualidad, no, si bien es buena que sea, creo yo, hacia un ente externo, cualquiera sea, siento que es sumamente importante no olvidar el sentir, el amarse, el perdonarse, ese momento de autocompasión creo que se ha ido, se ha perdido, y hoy viendo la clase de religión, es lo mismo que viví yo hace 12 años, entonces como diciendo, no, aquí hay algo que hay que actualizar, meter de alguna forma y que conviva esta estructura de, promocionemos a Dios, pero no olvidemos el yo, el cuerpo, el sentir y todo esto que hemos estado aprendiendo. Gracias, Felipe. Miren, hablar de religión a veces es complejo, muy complejo, pero me gusta mucho lo que tú dices. Voy a dar mi posición personal, sin inferir en la posición de nadie. Yo pienso que la religión es el medio, la espiritualidad es el fin. Hagas lo que hagas, desde lo que quieras direccionar, desde tu creencia y convicción religiosa, filosófica, política, busca la espiritualidad partiendo desde dónde. Me amo yo para poder amar a los demás. Sé buen ser humano, sé excelente ser humano. Y lo voy a decir desde una posición psicológica y filosófica. Cree en esto, pero cree con fe, con convicción de que a través de lo que aprendes de esto vas a ser un excelente ser humano. Esa es la verdadera interpretación de la conciencia. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que nos dicen los demás, el problema es cómo nosotros lo estamos interiorizando. Como yo lo estoy reflexionando. Por eso es bueno tener, y yo les digo desde mi posición, como buenos educadores emocionales, tengan claras las bases. ¿Cuál es la intención de la educación emocional, de la educación de la psicología, de la filosofía, de la religión? Ser excelentes seres humanos, vivir en armonía, vivir en paz espiritual, vivir contentos con lo que somos, ser agradecidos con lo que tenemos y pues ahí empieza todo, ¿no? Ya no importa lo que tú creas. Yo prefiero no meterme con esos conceptos, pero lo enmarco así para que lleguemos a todos de la misma manera. No me sirve de nada creer con fervor en algo o en alguien o estar convencido de algo si no soy un excelente ser humano. Si no soy un ser humano imperfecto, pero que reconoce, que siente, que mejora, que, bueno, si no me gustan las plantas, pues no las tengas en la casa, pero no dañe las de los otros, no dañe las de afuera. Si no me gustan los animales, pues no le pegues a los de afuera, no los tengas. Y ahí empieza la base filosófica de todo. De los principios cognitivos, por eso les dije, sin déresis, ténganlo ahí que ya les va a profundizar un poquito sobre eso. Felipe, maravilloso y muchas gracias por esa participación. Cecilia, ¿teníamos a alguien más? Sí, levantó su mano Marcos, así que le vamos a activar el micrófono. Marcos, te escuchamos. Ya, Marcos, puedes activar tu micrófono. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Ya, profesor Iván, bueno, espectacular la primera hora, estoy fascinado. Bienvenido, Marcos. Gracias. Y me gustaría comentar un poco relacionado con lo mismo que estamos hablando ahora. ¿Cómo aprecia usted la mecanicidad del cuerpo? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, el concepto de vivir en un estado de inconsciencia desde la visión de nuestro propio cuerpo mecánico. O sea, nosotros respiramos mecánicamente, caminamos mecánicamente, todo lo que hacemos es mecánico, no tomamos conciencia de ese proceso. Y eso también influye en que también estamos afuera del cuerpo, no vivimos dentro de nuestro cuerpo.
ni siquiera como observadores, sino que alejados. Simplemente estamos viviendo en el pasado o estamos tan proyectados en el futuro que no estamos en este presente. Entonces, ¿qué explicación le podría dar usted? Bueno, esto lo manejo desde el punto de vista de Naranjo y de Gurdjieff. A lo mejor usted lo ha escuchado hablar. Y desde esa perspectiva me gustaría que usted nos diera su opinión, por favor. Ok, mira, yo trato de hablar un poquito más desde los enfoques científicos. El cuerpo está diseñado para sobrevivir. Esa es la función esencial del cerebro, sobrevivir. Y voy a poner un ejemplo de algo. En la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado mucho del Triángulo de las Bermudas, se hablaba de muchos barcos fantasmas. Entonces veían barcos fantasmas sin tripulación. Y entonces surgen teorías frente a esto. ¿Qué pasaba con las personas? Las personas se suicidaban inconscientemente. ¿Y por qué se suicidaban inconscientemente? Porque ya quedaban a la deriva, entonces se quedaban sin agua, se quedaban sin alimento, y llegaba un momento en que el cerebro decía, tengo sed, estoy rodeado de agua, entonces seco, húmedo, me tiraba al agua. Entonces, ¿qué hacían? Se tiraban al agua y tomaban de esa agua y ya no tenían la fuerza para nadar, entonces se suicidaban inconscientemente. ¿Por qué sucedió eso? Porque las funciones vegetativas nos impulsan ¿a qué? A huir, a defendernos o a sobrevivir. Cuando ese sistema simpático está alterado, que es esa mecanicidad que tú dices, funciones vegetativas, se alteran. Entonces, yo pienso sobrevivir, 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 sobrevivir. Cuando yo pienso en sobrevivir, pues no tengo tiempo para gestionar emociones, para darme cuenta de mis problemas y para nada. Entonces, ¿cómo mantengo? En una insensibilidad, yo lo llamo insensibilidad, ¿con qué? Con el mundo y conmigo mismo. Pienso en sobrevivir, no estoy concentrado en nada más. Entonces estoy desconectado ¿de qué? De la realidad de que estoy viviendo en cultura de sufrimiento, de que estoy posiblemente viviendo en un tormento y la solución la tengo acá. ¿Cuándo me vuelvo a conectar? Es decir, ¿cuándo me vuelvo a conectar? Cuando analizo la realidad, cuando me doy cuenta que estoy viviendo mal, que estoy perdiendo mi familia, que estoy perdiendo mi empleo, que me estoy autodestruyendo con mis adicciones. Pero no puede haber una conexión, si no hay espacios de conciencia moral, de conciencia social, de conciencia emocional. Lo que yo les he venido aportando ahorita a la base de la conciencia, y esto es aplicado a la conciencia social, a la conciencia incluso intrapersonal. Yo no creo que haya diferentes tipos de conciencia así definidos. Yo digo que la conciencia está relacionada con todos los ejes que hacen parte del desarrollo humano, con la naturaleza, con la mente, con las emociones, con el círculo social y con el círculo ¿qué? Incluso con la percepción filosófica. Cuando el cerebro está pensando en sobrevivir, es imposible que pueda haber una relación estrecha conmigo mismo, así tenga la religión que tenga la fundamentación filosófica que tenga, la convicción política que tenga. No voy a poder transformar nada. Por eso estamos desconectados de la realidad. Porque no nos hemos dado cuenta que posiblemente muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo son culpa de nosotros también. Entonces esa es mi posición, digo yo, filosófica, neurocientífica, de qué puede estar pasando. Entonces espero que con eso haya quedado un poquito más acertado. Y si se siguen generando dudas, no importa, las podemos seguir respondiendo, no hay problema. Yo ahorita les voy a dejar mi correo, incluso mi número, para que en caso de algo se puedan comunicar y estamos hablando. Tener amigos es bueno para interactuar. ¿Tienes alguna otra duda? Sí, tenemos a Claudia Flores. Ay, me fue la pantalla. Tenemos a Claudia Flores. Listo. Ahí sí, denme un segundito. Ya, ahora sí está activado tu micrófono, Claudia. Claudia. No las veo, pero tiene la Claudia, manito ¿oíste? levantada. A ver.
Ahí, no sé Ahí si me sí. escuchan. Ya. Claudia, sí, pero no te Bueno, vemos. estaba... Sí, dame un minuto que está allá. Acá estoy. Hola, Yo Claudia, te hablo wow. desde Iquique, desde el extremo norte de Chile. Entonces, con respecto a los que reflexionaban en relación a la conciencia, yo justo hoy en la mañana, yo trabajo en una universidad y estoy asociada a los estudios de tesis finales para egresar profesionales de la carrera de psicopedagogía. Y estábamos justo hablando de los temas. Entonces, y había muchos que querían innovar y no hablaban y se enganchaban de las neurociencias, de los avances, de las teorías. Entonces yo les digo, chicas, sin querer, yo les dije, voy a pedirle que en sus propias casas abran las puertas de sus casas, se paren y miren afuera. Entonces me dijeron, profe, háganlo. Entonces después estuvieron como 15 minutos hasta que una chica me dijo, profesora, creo que la estoy entendiendo. Entonces le dije, ya, a ver, ¿qué me entendiste? Me dijo que en realidad no estamos perdiendo una oportunidad de ser conscientes y sacar provecho de esta pandemia a nivel emocional. Yo, mi corazón me latía así, porque tenemos como 30 chicas y nadie, o sea, una cantidad de temas rimbombantes que quizá en otro estado sin pandemia hubiesen sido excelentes. Pero también muchas veces, como decías tú, esta conciencia muchas veces la manejamos desde el hombro hacia afuera. Mientras a mí no me afecte o yo no la haga visible, no la hago consciente. Entonces, muchas veces apelamos que la gente pobre, que esto. Entonces yo a veces le digo, ¿pero usted es capaz de sacarse su chaqueta y regalarla? Ay, es que, profe, me costó muy cara o me la regaló. Y entonces, ¿de qué conciencia hablamos? Y esta alumna después en la tarde me dicen, profesoras, tenemos un tema, ¿lo podemos revisar? Sí, le dije yo, queremos ver cuál va a ser el impacto en los pequeños en relación a las relaciones con sus compañeros al volver. Después de esto, estamos hablando de niños entre primer grado a cuarto grado, en que son pura afectividad, pura piel. Entonces yo le dije, mire, la problemática no va a ser ellos, porque ellos los vamos a regular. Pero ¿qué va a ser de la familia? Ahí está la conciencia de los niños, donde se va a entorpecer, va a haber como un muro, una barrera, porque va a estar el miedo de que no te juntes, no te acerques, no compartas, porque vamos a estar post-pandémicos. Entonces, yo espero ya de aquí al próximo año. Pero eso me llevó a mí a reflexionar que muchas veces el tema de la conciencia es algo muy liviano, es como ser solidario. En Chile nos acordamos cuando está la Teletón, y yo me acuerdo que cuando chica uno juntaba moneda en un chanchito, en un tarrito, pero hoy si tú no esperas la oferta, la hora en Ripley, en Falabella, en el McDonald's, por 1.000, 2.000 pesos que tú des, te dan un descuento. ¿En qué momento el ser humano perdió la esencia del ser humano? De esto de lo que no ha hecho trabajar colaborativamente, generar ideas, innovación y estar con todos los avances de la ciencia y con todo. Entonces, como que no le hemos sacado el provecho a un nivel, no sé si espiritual, en mi caso sí, espiritual, de conciencia, ser visible. Todos hablamos de este desapego de la familia, del poder no vernos, pero si nos vamos a ver para discutir, qué conciencia o qué valor hemos tomado a este espacio que nos ha dado la naturaleza, de tocar la puerta y decir, no, véase para adentro. Y es un ser humano, un simple ser humano que por sí solo no logra nada, y en colaboración, en conjunto, va a lograr todo, y lo hemos demostrado, hemos sobrevivido más de 2000 años. Pero eso fue lo que me llamó, y en lo que estábamos meditando, pienso que no estaba tan equivocada en inconscientemente haber hecho ese ejercicio con mi estudiante. Pienso que no voy tan mal. No, Ese era mi maravilloso, aporte. Claudia. Mire, yo pienso que van muy bien, súper bien, porque es que el hecho de que estén haciendo un máster en educación emocional y en neurociencias, y que se hayan venido preparando, mira, yo he escuchado varias personas. Yo tuve la posibilidad de ayudar a Paula en 2 clases anteriores y hablamos de competencias sociales. Y todo lo que estás diciendo, Claudia,
está claro. Yo digo que sí estamos conscientes. Por lo menos los que estamos acá estamos conscientes. Estamos conscientes que necesitamos un cambio, que somos parte de esa transformación y que estamos montados en el mismo barco. Yo digo que no siempre vamos a estar conscientes de todo, porque el mundo es cambiante y yo también soy cambiante. Yo tengo que empezar a ver realidades diferentes. Y a veces todo está en la percepción. Y ya para como dejarlos con a veces, ¿qué me queda más fácil? Tú que hablabas de tesis y eso yo lo he visto. Plantean, queremos cambiar el mundo con una tesis. A muchos nos ha pasado. La primera tesis de pregrado, queremos cambiar el mundo. Y cuando nos dimos cuenta nos metimos en un enredo terrible. A veces desde lo mínimo cambia lo complejo. Yo utilizo una mariposa representando la teoría del caos. Cuando una mariposa bate sus alas, puede generar un huracán al otro lado del mundo. Si esto yo lo analizo en un concepto positivo, pequeñas acciones pueden lograr una gran transformación social. Pero a veces es mi percepción. Entonces, se plantean cosas. ¿Cómo acabar la guerra? Tesis de grado, tesis de doctorado. ¿Cómo acabar la guerra? Yo digo, ¿no te queda más fácil poner cómo construir la paz? ¿Por qué nos concentramos en la guerra y no nos concentramos en la paz? A veces es la percepción que yo tengo. Y la percepción es lo que me hace cambiar. ¿En qué? En la realidad de la vida. Entonces, maravillosa interpretación, Claudia. Gracias por tu aporte. Sé que también todos vamos llegando a los corazones de todos. Cecilia, ¿será que ya podemos darles el receso? Porque es que tenemos la fase más importante. Sí, de todas maneras. Nos vamos a los 5 minutos de receso. Ok. Y volvemos. Bueno, muchas gracias. Hoy estuvieron supremamente participativos y participativas.
Volvimos, regresamos. Así es, profesor, estamos de vuelta. Ok, como no sonó el timbre, la campana, entonces dice, ese timbrecito me encanta, el que evoca el timbre de la escuela, ¿cierto? Bueno, sí, ahora dijo Pikachu. Pikachu, sí, pero sonó suave, sonó pasito. Bueno, no hay problema. Ya mientras nos vamos reintegrando, ya vamos a entrar un poquitico en la fase esencial de lo que hablamos. Por ahí vi unas preguntas que son tema de debate, son, no digamos de debate porque sea caprichoso, pero sí tiene que ver mucho lo neurocientífico. Vi una pregunta, no recuerdo de quién fue. Espérame, revisemos. Listo. De Edith Droguet. Nos dice, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre conciencia y metacognición? Esta pregunta es compleja. Es compleja. Recordemos que la metacognición está definida como un proceso. El proceso de diferir de mis propios pensamientos. ¿Qué capacidad cognitiva, asociación cognitiva tengo yo para cambiar estas representaciones mentales? ¿Cierto que sí? Entonces vamos a ligar la metacognición como un proceso cognitivo. Y la conciencia la vamos a asociar como un estado de conocimiento. Un estado de conocimiento que es inconsciente, consciente y subconsciente. Damasio nos hablaba de un protoyo y nos hablaba de una autobiografía. Es decir, lo que yo considero, lo que yo soy ante el universo, pero que no tengo, como digamos, no tengo esa percepción, no tengo esa capacidad de percepción, ¿cierto? Y de lo que yo empiezo a representar en mí. Entonces el inconsciente como tal es lo que está oculto, lo que yo no puedo percibir, lo que no puedo manejar a menos que haga estos procesos que hacemos en terapia y empezar a descubrir todo lo que está oculto. La metacognición es un proceso que yo sí puedo manejar. ¿Que puedo manejar qué? Pues de una forma más cognitiva, a través del aprendizaje. En neuroeducación yo hablo, o yo manejo mucho el concepto de que cuando hay metacognición, hay impacto educativo. Es decir, cuando yo logro cambiar esta representación que yo tenía inicialmente, dado este proceso de aprendizaje que se fue construyendo en el desarrollo del aula, logré que ratificar mis pensamientos o diferir sobre ellos. Entonces, yo veo que tienen mucha relación, pero la conciencia está muy ligada a esta esencia que nos hace biológicamente humanos, la conexión que tenemos con nosotros. Y ahí hay procesos más internos, son procesos que a veces solo con la mente no podemos manejar. Tenemos que sacarlos. Tenemos que sacarlos. Yo no puedo manejar lo que no soy consciente, ¿cierto que sí? Yo no puedo manejar el temor a un perro si no soy consciente que le tenía miedo a los perros. Entonces espero que ya con esto podamos aclarar, pero sin embargo, yo les voy a enviar un artículo que yo tengo, que habla, es de la Universidad del Rosario, que me habla un poquitico más frente a qué, la diferenciación que pudiera haber entre conciencia y metacognición. Con Claudia les voy a enviar este artículo, con Cecilia, perdón, me comprometo a enviarles ahorita, apenas terminemos ese artículo para que lo puedan revisar. Y empezamos a tener un poquito de interiorización frente a los conceptos. Entonces, Edith, muchas gracias por esa pregunta, porque la verdad sí es necesario hacer ese tipo de diferenciaciones. Ahora bien, ya vamos cerrando, nos quedan 30 minutos, vamos a profundizar sobre conciencia emocional, vamos a hacer un taller final
y al final vamos a hacer el cierre con la participación. Ya abordamos la profundidad de todo. Yo sé que quedaron muy conscientes de muchas cosas, que también hicieron mucha metacognición. Hicieron ahí esos procesos conscientes, procesos inconscientes y empezaron a mirar. Entonces les voy a compartir pantalla ya para, pues simplemente vamos a abordar la posición de conciencia emocional. Recordemos, primer principio de inteligencia emocional, ¿cierto? Autoconocimiento. Rafael Vizquerra nos habla de una competencia, ¿cierto? Hay una diferenciación, quiero que empiecen a tener claro o empiecen a profundizar un poco. La diferencia entre competencia y habilidad. La competencia es algo que se adquiere por y para toda la vida. Desde neuroeducación, Jesús Guillén, él nos decía, la neuroeducación es una ¿qué? Es una rama flexible, consciente, optimista, que me genera competencias para la vida. Y de esta misma forma, Rafael Vizquerra también nos ha hablado, el doctor Rafael Vizquerra nos ha hablado de adquirir competencias. Por eso el proceso de educación emocional tiene 5 competencias. La primer competencia del proceso de educación emocional es la conciencia emocional. La habilidad podemos definirlo como estrategias, herramientas que me van a conducir a adquirir esta competencia. No quiero que veamos esto como una habilidad, porque la habilidad puede ser una estrategia. Soy hábil para algo, pero si yo no lo ensayo, pues simplemente lo aprendí y lo olvidé. La competencia me da la capacidad de hacerlo toda la vida. Y él nos dice que esta capacidad es tomar conciencia de las emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. Lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Hablábamos mucho de empatía, hablábamos de la empatía emocional, les envié unos artículos donde había uno específicamente de España donde me da una diferenciación, era algo extenso, espero lo revisen y empecemos a diferenciar. Aquí empezamos ya a adquirir unos conocimientos más esenciales. ¿De qué soy consciente? ¿Cierto? Pero lo asocio con la empatía, ¿cierto que sí? Lo asocio con el entorno. Estamos hablando de clima emocional. ¿Cómo están las personas? Clima emocional. Me gusta estar revisando cámaras. Me gusta estar mirando, no, ya como que están cansados, se están durmiendo, están concentrados, están comiendo y así sucesivamente, ¿cierto? Y pues ya para esto, Rafael Vizquerra, o el doctor Rafael Vizquerra, yo creo que les envió un artículo, él me habla de unas microcompetencias. Ay, perdón, les di la clave. Microcompetencias. Entonces, ¿la competencia cuál es? Reconocer mis propias emociones y reconocer las emociones de los demás. Pero las microcompetencias, ¿cuáles son? Son 3. Tomar conciencia de las propias emociones, es decir, percibir las emociones y pensamientos propios. 2, dar nombre a esas propias emociones. Lo vimos la clase pasada. Aprender a tener fluidez emocional. Y tercero, comprender las emociones de los demás. Entonces, empezar a implicarme empáticamente con otros, ¿cómo? Reconociendo, percibiendo las emociones y sentimientos. Yo quiero, para que reflexionen, es cuando hablamos de conciencia emocional y con todo lo que hemos hablado del entorno, de la naturaleza y esto, yo no podría percibir las emociones de un perrito. Yo estoy en la capacidad de darme cuenta si el perro está triste, tiene miedo, lo estoy lastimando. ¿Sí ven? Por eso quiero que trascendamos un poquito más a las personas y miremos el entorno. Entonces, por eso vamos a hacer este taller. Este taller es muy sencillo, vamos a tener más tiempo ahorita
Ya vamos a tener 15 minutos para esta actividad porque es muy fácil. Pero antes de eso, quiero que me muestren la palabra. ¿Quién soy? Quiero que lo pongan en la cámara. Si Cecilia le puede tomar un screen ahí, me gustaría porque es maravilloso que empecemos a ver. ¡Ay! Había gente que no lo había hecho. ¿Quién soy? Yo ya les muestro. Yo dije, ¿quién soy desde un concepto, digamos, emocional? Yo dije, yo soy motivación. Profesor, yo feliz sacarle la foto, pero si usted está compartiendo pantalla, yo Listo. no veo los estudiantes. Listo, no hay problema. Mira, entonces aquí tomen nota de esto. Espérenme en un momento. Mire, ¿qué vamos a hacer? Necesito su atención, por favor. En una hoja van a poner quién soy. ¿Listo? Muy bien. Y ya vamos a leer todo. Y en la otra hoja vamos a responder estas dos preguntas así como yo lo hice. ¿De qué soy consciente? Entonces yo puse, yo soy consciente de que muchas personas necesitan ayuda para superar sus problemas. ¿Y cómo puedo contribuir aquí al lado izquierdo? Entonces yo puse, ¿cómo puedo contribuir con una transformación personal? Primero me transformo, yo creo que vi ahí una persona que conozco, yo ahorita le escribo. Y empezamos. ¿Quién soy? En una hoja, listo en esta, ¿de qué soy consciente? De que las personas necesitan ayuda y cómo puedo contribuir. Entonces, van a hacer ese ejercicio en grupos, van a hacer ese ejercicio. Voy a dejar de compartir, ya quedó claro, ¿cierto? Voy a dejar de compartir. ¿Para qué? Para que hagamos los grupos, lo debatamos, tenemos 15 minutos y ya después nos van a mostrar ahí en el screen que escribieron. ¿Listo? ¿Quiénes son? Para conocernos un poquito más. Entonces, Cecilia, si me puedes ayudar, por favor, para armar los grupos, Ya. para que las personas hagan esto. Tenemos 15 minutos. Se están yendo los estudiantes. Ay, se están yendo, ¿por qué? 72 personas. Vamos a armar los grupos entonces de Uy, inmediato. ¿cómo así? ¿Qué pasó? Eso se llama deserción. 14. Cansancio o aburrimiento. Profesor, 15 grupos de 4 a 5 participantes, ¿le parece? Sí, está bien. ¿Sí? Cintia, la tercera pregunta era ¿cuál? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo contribuir? cambiar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo contribuir? Muchas gracias, Erika, por la ayuda ahí. Listo. Eso ¿Cuántos es. minutos, profesor? Yo digo que 15 minutos tienen para que lo debatan muy bien. Muy bien. Y ya después, ¿qué van a hacer? La participación va a ser que ustedes nos van a empezar a mostrar qué escribieron, quiénes son, y empezar a mirar. ¿Por qué? Porque eso está. Sí, una sola palabra, Gabriela, para que lo hagan. Miren, traten de ser concretos. No se complejicen la existencia, porque esto es claridad. Obviamente pueden contribuir con mucho más, pero aquí estamos dejándoles ya el proceso de conciencia emocional. Primero identifiquen quiénes son, ¿cierto? ¿Qué necesitan cambiar? ¿Y cómo puedo contribuir? ¿Cierto? A veces nos preguntamos, queremos cambiar las cosas, pero no vemos cuál es el problema, cuál es la génesis. ¿Qué capacidades tengo yo para cambiarlo? Entonces, con eso tenemos el tiempo suficiente para que lo hagamos. Listo. Gabriela, muy bien por eso. Una sola palabra por cada pregunta. Ya, perfecto. ¿Listo? ¿Están listos los grupos? Entonces, Conciencia iniciamos. social y espiritual. Me gusta eso. Bueno, iniciamos. Ya. Ahora tienen que comenzar a aceptar. Exacto. Tiempo para interactuar. Wow, regresamos. Aquí estamos, profesor. Están Listo. volviendo
Volvimos. Oye, Claudia, Cecilia, ¿se nos desertaron? ¿Se nos desertaron? Pero bueno. Sí, quedamos en 65. Bueno, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer? Yo solo quiero hacerle una interiorización de tres cosas. De tres cosas. De tres cosas y quiero que lo tengan claro porque lo van a ver todo el proceso. Nosotros somos un cerebro triádico. Siempre. Emociones, razón y actuaciones. Sentir, pensar y actuar. Pensar, sentir y actuar. Eso depende de la perspectiva que lo veamos. Y esto es un ejercicio triádico. ¿Quién soy? Muéstrenme quiénes son. Por favor. Listo. Soy valentía. Creo que no veo muy bien. Soy empatía. Soy creativa. No veo muchas. Y lo que pasa es que, sin marcador, escucha activa, ternura, creación, soy conexión, soy sensible. ¿Sí ven? Soy resiliente. ¡Wow! Y hasta le hicieron corazones. ¡Qué maravilla! Hermoso. Listo. Soy conciliadora. Fortaleza espiritual, acogedora, alegría, esperanza y demás. Soy vida. Soy optimismo. Eso es un cerebro emocional. Soy consciente de quién soy. ¿Listo? Pero acá vemos un cerebro lógico. Miren. Cerebro lógico. Analizo desde la lógica que necesita, de qué soy consciente. Entonces, por favor, muéstrenmelo. Y tres, un cerebro que actúa, o sea, un cerebro que hace. Entonces, ahí es donde empezamos a interiorizar. Ser consciente parte de poner en integración todo nuestro cerebro. Nos dice Carolina, soy consciente de la desigualdad de las oportunidades. Y si lo puedes correr un poquito a la derecha, veo a qué se va a comprometer. Siendo consciente y cediendo. Siendo consciente y cediendo. Yo voy a interpretar ese cediendo como que debo aceptar. Debo aceptar que no tengo siempre la razón, que hay otras posturas, que hay otras posiciones. ¿Cierto, Carolina? Entonces quisiera ver otro. Cambios, nos dice Denise. Pero entonces Caterina nos dice de que las personas necesitan apoyo. ¿Y cómo lo va a hacer? Escuchando. El ambiente de que debo conocer. Tuzán nos dice que el ambiente. ¿Sí ven? Un cerebro triádico en acción. Un cerebro triádico en acción. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a resumir? Proceso de gestión emocional en tres. Sentir, pensar y actuar. ¿Qué nos dice la teoría cognitiva conductual? El pensamiento me lleva a la emoción a la conducta, ¿cierto? Desde la neurofisiología. Pero desde el proceso de conciencia emocional o conciencia social lo vamos a ver cómo. ¿Qué siento ante lo que pasa en el mundo? ¿Qué pienso sobre eso? ¿Y cómo lo voy a cambiar? Ténganlo presente que eso es, qué lindo, quisiera haber leído todos los carteles. No sé, porque es que hay personas que no lo tienen, no los tienen todos. Entonces, ahí ya para eso, por si quiere, levántelos para que las personas tengan la oportunidad de ver. Por favor, son sus experiencias de vida. Eso hace parte de su esencia, de lo maravilloso, de lo bonito que hay en cada uno de ustedes. Compártanlo. Compártanlo porque hace falta. Hace falta que todos seamos conscientes que hay también personas dispuestas al cambio. Entonces ya con eso, son las 8 en punto. Cecilia, ¿será que tenemos tiempo para los liderazgos rápidamente? Sí, rápidamente, porque en Chile Listo. son las 21 horas. Sí, lo sé. Entonces, mira, quisiera escuchar al amorizador. Amorizador, Andrea, por favor, dile a tus compañeros. Yo sé que la clase hoy estuvo tensa, el contenido es de mucho desgaste emocional, pero la verdad es necesario hacerlo desde esa posición. Entonces, Andrea, por favor, rápidamente con el amorizador. Ya. Gracias, Andrea, por tu Hola. participación.
Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No te Bien, veo. No te veo. aquí, aquí. Ay, ya te vi, ya te vi. Bueno, a ver, lo estuve pensando toda la clase, fue un desafío, eh, pero luego pensé como en el misterio de la experiencia humana y que en verdad somos seres únicos viviendo una experiencia única. Entonces pensé en que escribieran 3 cosas que les causara un calorcito en el corazón. Abrazar a alguien, comerse un chocolate, lo que quieran, pero escriban 3 cosas simples que les cause como un calorcito, una cosa como de amor en el corazón. Si la pueden escribir rapidito, así, lo primero que se les venga, 3 cosas rápido, 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 ¿sí? Ok, ya. Y después de la clase, aquella que puedan hacer, háganla. ¿Qué puedo hacer hoy para hacerme feliz? Se lo aprendí a Luis Hay. No nos lo preguntamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy para hacerme feliz? Muy poco nos lo preguntamos, ¿cierto, Andrea? Andrea les está diciendo, hagan 3 cosas hoy para ser felices. Al menos una antes de acostarse. Wow, maravilloso. Gracias, Háganlo. Andrea. Qué bonito. Gracias. Y ya para cerrar, el Cazaperlas. Cazaperlas. Cazaperlas era Marco. Marco, ¿qué frases tienes? Andrea, gracias por ese aporte tan hermoso. ¿Se escucha? Sí, Marco, Sí, te Marcos. escuchamos. Ya, ok, bueno, hay miles, de verdad, se pasó, profe, pero las que Se escribí, pasó, dice. sí, no, sí, tengo 2 hojas y tanto, ya, pero bueno. Las que de un principio me llamaron la atención fue una, cuando empiezas a mirar hacia tu exterior, se comienza a tomar conciencia de nuestra propia realidad. Eso lo consideré súper interesante. Para estar conectado con la conciencia debemos también saber quiénes somos y para dónde vamos. La conciencia es la conexión entre el universo y yo, lo que habla a nivel macro. Lo que llamamos conciencia es lo que establece la frontera de nuestra exploración como seres humanos. Cuando yo soy consciente de la realidad, ahí es donde me conecto. Y podría seguir, pero tengo mucha. La pobreza mental hace que el sujeto sea incapaz de conectarse con el mundo y la realidad. La representación de mi mente nos permite visualizar nuestra propia conexión, nuestra propia conciencia, perdón. Necesito un propósito de vida para empezar a vivir. Los conflictos con nuestros entornos y el mundo es porque queremos cambiarlo. Eso lo encontré genial. Bueno, como le digo, puedo Listo. seguir, pero... Bueno, Marco, gracias. ¿Qué podemos hacer? Si tienes tiempo, eso, mire, si ve que esas frases evocan muchas cosas, mucha memoria, salen muchas reflexiones. Si Marco tiene el tiempo, yo sé, lo puedes sacar, lo pasas a un Word o algo y se lo envías a tus compañeros. Y se van a dar cuenta que hoy fue una clase de mucha conciencia, de No. mucha filosofía, muy desgastante, porque cuando yo hago mucho proceso de interiorización, me desgasto mucho. Pero es muy productivo. Y Lo cuando a acabo, Marco les envíe eso, señor, ¿te lo acabo escucho? de colocar en el chat. Ah, uy, gracias, Marco. Ok. Y me gustaría que me lo compartieran a través de Cecilia porque me parece interesante mirar qué debates salió de todo esto. Entonces, ya para cerrar, mire, 5 minutos. Muchísimas gracias a todos y todas por el espacio, por la participación, de estar acá, de acompañarlos, de permitirme entrar a sus hogares. Porque mire que nunca un profesor entra a un hogar de nadie. Y la pandemia nos ha permitido eso. Ustedes entraron a mi hogar, yo he entrado al suyo. Conocí esos objetos maravillosos, esas sonrisas, esas caras, esos gestos, esas emociones. Tuve oportunidad de interactuar con muchas personas a lo largo de estas clases, en las otras 2 clases también, pero miren que fue maravilloso. Entonces, desde Colombia, como capitán también, como capitanes de este barco emocional, eh, los invito a que sigamos creyendo, que sigamos dispuestos al cambio, que le sigamos apostando, que sigamos interiorizando y reconociéndonos como seres emocionales, con defectos, con muchas situaciones. Entonces, muchas gracias para todos, para todas por el espacio, Cecilia, Diego, todo el equipo Fleet. Les mando un beso enorme. Quisiera ver esa pantalla llena de corazones. ¿Para qué? Para que
no son para mí, son para todos ustedes que siguen en el mismo barco. Entonces, un abrazo para todos, para todas, y me despido deseándoles siempre lo mejor para sus vidas. Hasta luego. Estimado profesor, ¿qué más que decirle? En representación de Fundación Liderazgo Chile, le damos las gracias. Ya había estado en el otro curso y no nos queríamos perder también nosotras la oportunidad, así que también le damos las gracias a Paula, quien nos dio este espacio para poder compartir con usted. Y nada, los estudiantes, muchas gracias por su interacción. Ustedes nos estaban pidiendo más interacción, lo estamos haciendo, así que por mi parte y de Diego, buenas noches. Nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana con nuestro querido profesor Rafael Vizquerra. Así que tengan unas muy buenas noches y nos vemos el día sábado.